no es una política cambiaria monetaria la de 2026 que va a inmolarse para que la inflación a mitad de año de 0 y pico por mes. Casi diría en contrasentido a lo que plantea el propio presidente de la Nación, que él espera todavía meses de 0 y pico por mes en el corto plazo. Me da la impresión que el Banco Central, con su política cambiaria y monetaria, está medio diciendo, bueno, no digo que no miren la inflación, porque miran claramente la tasa de inflación, pero con el otro ojo empiezan a mirar otras cosas, empiezan a mirar la liquidez, empiezan a mirar el crédito, empiezan a mirar el consumo, empiezan a mirar el nivel de actividad. Entonces, a mí me da la impresión que la economía está caminando para un tiempito más, de 2 por mes, de 2 y pico, de 1,9, 2,3, dependerá el mes, con esta particularidad. En el año 2024, que la inflación fue mucho más alta, claramente, sí, los precios regulados, como llama el INDEC, o las tarifas públicas, o todos los precios que estaban muy atrasados, lideraron claramente la inflación de esa época. Y era lógico, y era casi sano, te diría yo, que las tarifas, los colegios, los alquileres, la nafta, etcétera, 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 crecían mucho más que el promedio de los demás precios y tiraban para arriba la inflación, pues estaban corrigiendo precios relativos que estaban muy atrasados. Este año que terminó ahora, el 2025, no se vio tanto eso. Si vos mirás, respetás la clasificación que hace el INDEC de precios regulados, precios estacionales y precios ni regulados ni estacionales, que ellos llaman inflación núcleo, no hay tanta diferencia. O sea, mes más, mes menos, un poco más, un poco menos, crecieron más parejitos. Sí, o sea, ahí tenés justamente la... Claro, ahí está, ahí fija, mira, eso muestra que la núcleo y bueno, ahí está la núcleo y la general, pero si vos pusieras la núcleo, la general y la regulada, en el 2024, que no está ahí, pero en el 2024 la regulada estaba arriba de todo. En el 2025, más o menos parejito. Quiere decir que ni siquiera uno podría decir que el 2% de inflación por mes que tenemos hace un año es culpa de que se están reactualizando un montón de precios relativos. Algo está pasando, pero no es como en el año 2024, que era claramente eso, sino que es como que hay casi que te diría que macroeconómicamente muchos precios están viajando al 2% por mes por una cuestión macro, por una cuestión de precios relativos, por una cuestión de política cambiaria, por una cuestión de que hay presiones salariales en la cola, por una cuestión de que todavía hay residuos de licuación de gasto público que anda dando vuelta. O sea, la macro está para 2 por mes, y yo creo que por un tiempito más va a estar para 2 por mes, y me parece que vamos para ese lado, y creo que el Banco Central también está casi te diría convalidando que por un tiempito más, y no lo digo que sea una mala noticia, porque lo peor que podría pasarnos a nosotros en este momento es forzar una tasa de inflación de que empiece con 1 o que empiece con 0, en contra de lo que la macroeconomía está necesitando. Claro, está bien esto último. O sea, vos decís, y mejor bancar 2% y que en todo caso el Banco Central, al contrario, convalide esa trayectoria para que no se te hunda la actividad económica, para tratar de, al contrario, de que mejore, ¿no?, la actividad en ese porque sentido. Vos fijate que este año que pasó, desde la mitad del año que pasó y ya de cara a este año que 2026, me parece que se está dando un trade-off muy evidente, que no se veía tan claro antes, entre desinflacionar y reactivar. O sea, me da la impresión, y que el Banco Central también creo que está en el medio del sándwich, y que está tratando ahora de jugar un poco, porque ya muchas empresas que uno habla, conoce, tiene de clientes, etcétera, etcétera, está esperando cuándo hay más plata en la calle, cuándo hay más crédito, cuándo vuelve el crédito, cuándo vuelve la plata, cuándo vuelve la liquidez, cuándo se reactiva la economía, porque hace 6, 8 meses que medio como que se frenó. La economía había dado un rebote, la economía había recuperado niveles
previos a cuando empezó toda esta recesión, en algún momento del 2023 o de principio del 2024, pero se quedó. Casi que te diría en coincidencia, desde que se levantó el cepo, después vinieron las elecciones, el Banco Central se puso mucho más cauteloso, mucho más conservador, mucho más restrictivo, y entre, te diría, una iliquidez de la economía estructural, porque la economía argentina está estructuralmente ilíquida todavía, y coyunturalmente también está ilíquida tanto estructuralmente contra años pasados como coyunturalmente contra meses pasados. Entonces, en algún momento el Banco Central habrá tenido que tomar una decisión que además mata a dos pájaros de un tiro, porque ustedes bien saben, porque hablan siempre, de que si el Banco Central sale a comprar dólares, por un lado trata de acumular dólares para pagar deuda externa o para acumular reservas, y por otro lado emite pesos e inyecta liquidez, entonces mata a dos pájaros de un tiro. Y entonces el Banco Central ahora ha generado un programa de compra de dólares que empezó a implementar en enero, que yo creo que apunta a este traidor, es decir, mira, yo quisiera que la inflación sea 0 y pico por mes, pero me da la impresión que para que en poco tiempo la inflación sea 0 y pico por mes, tenemos que secar mucho la economía. Y secar mucho la economía en este contexto me parece que es contraproducente, va a tener más costos que beneficios. Y entonces vamos a tratar de ir tanteando, porque tampoco se va a inmolar el Banco Central. No es que es un Banco Central inyectador de pesos a la carga barraca. No, pero va a ir probando, es prueba y error. Entonces, en este esquema, bueno, vamos a empezar a comprar, empezó a comprar dólares. Bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir tanteando, vamos a ir viendo cómo responde el tipo de cambio, cómo responde las tasas de interés, cómo responde el relevamiento de precios que sale hoy el INDEC, o cuando ellos tienen relevamientos semanales de precios y van a ir tanteando cómo sale todo, y van a ir viendo, porque la política monetaria es así, es prueba y error, es ir tanteando, ¿no? Nadie sabe bien cómo van a funcionar las cosas, y entonces van a tratar de mirar con un ojo la inflación y con otro ojo la liquidez, el crédito y el consumo. Y van a probar a ver qué da. ¿Y eso vos le decís a tus clientes empresarios que el Banco Central va a ser cauteloso y en todo caso hace prueba y error? ¿Esa es tu respuesta? Cuando te preguntan, lo que pasa es que ¿cuándo hay guita en la calle? ¿Cuándo se empieza a mover? Claro, lo que pasa es que yo creo que el proceso no va a ser lineal y no va a ser rápido. Va a ser un proceso no lineal y gradual. Porque además te lo dice el propio Banco Central, porque el Banco Central, cuando presentó su nuevo modelo de política cambiaria y monetaria, lo primero que dijo es, miren, yo ahora tengo ganas de comprar dólares. Este año voy a comprar dólares. El año pasado no compré ni uno, pero este año voy a comprar dólares. Ahora, va a depender de cómo esté el mercado cambiario, va a depender de qué tan voluminoso esté el mercado cambiario para que yo entre a comprar sin hacer mucho lío, o sea, sin que suba mucho el tipo de cambio, y voy a comprar en la medida en que yo vea que los pesos que inyecto por la compra de dólares, más o menos la gente los quiera, o más o menos no generen lío con la inflación y con el dólar y todo eso. Entonces, va a ir viendo, y eso no va a ser lineal. No es que empezó a comprar el 2 de enero y ahora ya está, terminó el partido, está listo, solucionado el tema. No, va a ir viendo, porque va a comprar, hay días que no va a comprar, hay meses que va a comprar, hay meses que no va a comprar, incluso puede llegar en el neto a no inyectar nada de peso y a tener que absorber, y eso va a ser, y va a ir viendo. Yo a las empresas yo creo que hay que decirles, miren, hay meses todavía por delante donde la economía está seca, la economía viene seca y de a poquito puede ser que se vaya remonetizando, pero no va a ser fácil, ni va a ser rápido. Pablo, y ahí, en ese proceso que decís no lineal, porque, o sea, estacionalmente sabemos que el segundo trimestre del año es el que te da un poco más de margen para hacer esa parte de la acumulación de reserva. Creo que enero, febrero, con la caída de demanda de peso y demás, hay cierta duda y esa prudencia que sí vos de la política monetaria se puede mantener. Pero bueno, ahí no lo tendríamos que ver bastante más activo ahí en ese trimestre para que decir, bueno,
que también el mercado compre y también para que se consolide eso de la baja de la inflación y no se estanque en ese 2%. ¿Cómo lo ves eso? No, sería lo más lógico, pero acá hay dos aclaraciones que hay que hacer. La primera aclaración es la siguiente. Si el Banco Central compra dólares, pero al mismo tiempo, a lo largo de los meses, el Tesoro, para pagar deuda externa, le compra los dólares al Banco Central y le lleva pesos, el impacto de la liquidez es neutro. Sí. Porque, o sea, si el Banco Central compra, pero el Tesoro, Caputo, no puede conseguir su propia plata para pagar la deuda externa, no puede conseguir su financiamiento propio, y al final del mes tiene que ir a comprarle dólares al Banco Central, los pesos que a la mañana emitió el Banco Central lo termina absorbiendo a la tarde porque el Tesoro le lleva los pesos. Entonces, eso es un primer elemento. Eso es un primer elemento que hay que ir tanteando. No sabemos cómo va a dar eso, pero no es que el Banco Central emite y ya está. El Banco Central emite, pero si pasa como en el 2024, que pasó, el Tesoro tiene que ir a comprarle y llevarle los pesos al Banco Central, es neutro para el empresario. El empresario va a ver que hay la misma cantidad de plata que antes. Y en la segunda aclaración, que el Banco Central obviamente va a tener que ver, es si que cada 15 días, cuando el gobierno va a renovar su deuda en pesos, que cada 15 días tiene que ir, mañana creo que tienen que ir a renovar deuda en pesos, no logra renovar todo, o renueva 80%, 90%, qué sé yo, y el remanente que no se renueva, hay que poner la plata y hay que emitir. El Banco Central no sé si va a querer que las dos canillas estén abiertas al mismo tiempo. Si sistemáticamente, cada 15 días, o porque no quieren que suba la tasa, o porque hay poca liquidez, y qué sé yo, los bancos o los tenedores de deuda en pesos dejan una parte sin renovar y hay que poner la plata y hay que emitir para que eso se cancele, y el Banco Central no creo que haga la doble emisión al mismo tiempo todo el tiempo, porque el Banco Central es un Banco Central bastante cauteloso. Entonces, todas esas cosas las vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. No es mecánico esto, ni es automático. Es decir, mira, el Banco Central empezó a comprar, listo, dentro de 3 meses se reactiva la economía. No es así, o sí, no sabemos. Vamos a ir viéndolo en función de varias cosas, de cuánto compre, de si compra y el Tesoro le lleva pesos y se neutraliza, de si tiene que ser más cauteloso porque estamos emitiendo por otro lado, de si ve sus relevamientos de precios semanales que se ponen más calentitos y entonces dice, pará, no vayamos tan rápido, o si el tipo de cambio empieza a moverse un poquito más de lo que él quisiera, pará, vamos más despacio. Todo eso es prueba y error, learning by doing. Y bueno, iremos bien. Te agrego una con eso, con el mercado, o sea, con el programa financiero en dólares. Una cosa también es si vos creés que esa acumulación de reservas te va a permitir que baje el riesgo país y el Tesoro sí tenga acceso al mercado en 2026. Sí. Y bueno, qué sé yo, así como estamos trabajando hoy, que el 8 de enero a las 11:30 de la noche supimos cómo se iba a pagar los bonos del 9 de enero, no va a ser tan fácil que siga bajando el riesgo país. O sea, a mí me parece que para que el riesgo país siga bajando, de los 500, 600 puntos que ahora andan dando vuelta en estas últimas semanas, me parece a mí que hay que manifestar que el sector público tiene ganas de comprar dólares este año, que el Banco Central lo ha manifestado, tiene que comprar, que el Banco Central está comprando. El Tesoro tiene que presentar también una especie de hoja de ruta o de programa de financiamiento, así como el Banco Central presentó su hoja de ruta de programa cambiario monetario, el Tesoro debería intentar presentar algún esquema de decir, miren, de ahora en más, por lo menos de acá a fin de año, yo voy a intentar hacer tal cosa para pagar los vencimientos de deuda externa que quedan. Tengo tal, con el Banco Mundial y con el BID, que me vencen 5.000 millones de dólares en el año, ya tengo tal programa, van a entrar tal plata, tal desembolsar. Bueno, con eso más o menos tenemos cubierto esto.
El Fondo Monetario más o menos viene ahora en febrero. Por lo menos tengo que lograr que me libere los 2 o 3 puchitos de desembolso que andan dando vuelta que me tienen que liberar. Y con los bonistas, bueno, tenemos que ver si logramos algún bono más colocar, si tenemos alguna otra posibilidad, o si al final del camino le tenemos que comprar los dólares al Banco Central en la medida que el Banco Central lo vaya comprando. Pero si nosotros vamos a ir pagando mes a mes y vamos a ir juntando la plata mes a mes, porque febrero vence en 1000 palos, marzo vence no sé qué, entonces vamos a estar, así el riesgo país yo te diría que más que bajar va a subir, porque ¿cuánto más vamos a estar jugando, improvisando de alguna manera, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, de ver cómo pagamos el mes que viene? Así que no es fácil. Lo que vos decís, anuncien un programa financiero para cubrir la parte en dólares, porque los vencimientos ya son ciertos. Entonces, sí, bueno, cuando llegue, para que no llegue julio y estemos también contándolo. Además te digo una cosa, armar un programa financiero para este año, 2026, no es tan difícil. Porque si vos aceitás bien los desembolsos con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario, que hay un par de 1000, 2000 palos que también podrían terminar entrando, y más o menos vas viendo el resto de las cosas, cómo las manejas, no es tan difícil. Pero el 2027 sí es mucho más difícil. O sea, y nadie te va a estar esperando al 31 de diciembre del 2026 a brindar a las 12 de la noche para ver cómo vas a pagar 2027. Y 2027 da un salto grande los vencimientos de deuda externa, especialmente los vencimientos de capital, porque los intereses más o menos van a andar parecidos, y los intereses uno debería pensar, bueno, en todo lo que compre el Banco Central o lo que compre el Tesoro, deberían ir a cancelar los intereses. Pero hay vencimientos de capital este año por 10, 11 mil millones de dólares, y el año que viene hay 20 mil millones de dólares de vencimientos de capital. ¿Dónde? Empieza a vencer plata gorda con el Fondo Monetario, o sea, en el 2027 hay que devolverle plata en serio al Fondo Monetario, así que tenés que hacer muy buena letra y andar bien amigo del Fondo Monetario. Hay mucho más vencimiento de Bopreal, y empiezan a vencer los RIPO. El RIPO del 2025 vence en el 2027, y el RIPO del otro día vence el 1 de enero del 2028, o sea, y esa es deuda del Banco Central. O sea, el Banco Central también empieza a verse involucrado en el programa financiero, porque los Bopreal y los RIPO están en cabeza del Banco Central. No sé si lo va a pagar con reserva, no sé si va a financiar de alguna manera eso con otros préstamos. O sea, el 2026 tendría que servirnos de entrenamiento, de aprendizaje, de precalentamiento para tener un buen programa financiero para estar bien preparado para el 2027. Porque el 2027 es más difícil. Pablo, y este proyecto, la ley de inocencia fiscal, los dólares del colchón, ¿no van a entrar? Bueno, pero eso es otro tema. Eso es otro tema que no tiene que ver con las necesidades o con los pagos externos del gobierno. No sé, yo no me doy cuenta eso, cuánto puede entrar o cuánto no puede entrar. Eso es una cuestión que depende de cuestiones privadas, de incentivos fiscales. Yo no los veo tan claro a eso. Lo que está claro es que hoy tenemos 37 mil millones de dólares de depósitos en los bancos, que algo ayuda, obviamente, que mientras eso se preste y alimente el mercado cambiario ayuda. Últimamente el crédito en dólares está medio planchado, o sea, se paró, y tiene lógica, porque siempre lo decíamos, algún día iba a pasar. Los bancos más o menos prestan la mitad de lo que tienen depositado en dólares. No prestan infinito. Entonces ahora en algún momento paró y ahora están ahí. El crédito en dólares a las empresas se frenó y los depósitos subieron, pero los bancos están más cautelosos con eso. Así que vamos a ir viendo si esto genera más aumento de depósitos en dólares o no. Lo bueno es que todos los dólares que ha ido comprando la gente desde que salió el cepo, desde que se levantó el cepo, algo quedó en los bancos, y eso algo alimentó el crédito al sector privado y la emisión de obligaciones negociables de las empresas, que fue lo que reforzó la oferta de dólares durante todos estos últimos meses,
y permitió tener una oferta de dólares más suculenta que la que hubiera dado solamente el superávit comercial. Pero bueno, hay que ir viendo cómo funciona los depósitos en dólares, también hay que ir viendo el mes a mes. Martín, ¿te sumás? Sí, Pablo, en esta época, entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, veíamos que todos los flujos del mercado cambiario te hacían pensar que el dólar iba a estar, tal vez, está calmo, ¿viste? Porque no está volátil, pero está 6% del techo de la banda. Teníamos la estacionalidad de la demanda de pesos, que evidentemente está habiendo esa estacionalidad en diciembre y por eso vemos la suba de la tasa de interés, récord de colocación de ON, récord de depósitos en dólar en el sistema bancario, buena cosecha fina, colocaciones provinciales, y aún así el dólar no se despega de 6% del techo de la banda y conversiones del Tesoro vendiendo en un momento en el que no debería vender, menos aún antes del pago de intereses, estaba vendiendo el Tesoro, ¿no? O sea que no es que lo hacía en un momento donde le quedaba cómodo. ¿Qué está pasando entonces con el equilibrio de flujos? ¿Por qué está tan, no diría caliente el dólar, pero no afloja cuando todos los flujos te hacían pensar que digamos, en esta época íbamos a tener un descenso del tipo de cambio y al final no sucedió? ¿Qué puede estar pasando? Mira, yo te voy a contestar, pero me cuesta y me pierdo mucho cuando tengo que darte una respuesta muy de la semana a semana, muy del mes a mes. Yo te voy a dar la visión, para mí, del mercado cambiario del 2026 para darnos cuenta si el programa de compra de dólares del Banco Central tiene lugar, tiene espacio, no tiene espacio, o si para comprar dólares el techo de la banda va a tener que ser otro, o va a haber que sacarse porque para comprar hay que tener otro tipo de cambio. Vos me estás preguntando eso. En el fondo vos me estás preguntando, el tipo de cambio está ahí. No hay tanto espacio para que el Banco Central entre y compre lo que quiera. Y entonces, ¿de qué depende eso? Y bueno, si yo te tendría que decir qué pasó en el mediado de diciembre y mediado de enero, me pierdo. Pero sí te voy a decir lo que debería pasar de acá en adelante para que eso más o menos funcionara bien. Lo primero que tiene que pasar, que pasó en diciembre, que pasó en noviembre, y que no sé en enero porque no hice el cálculo, ni hice la encuesta, es que la gente compre pocos dólares. Sí, eso ya lo hablamos alguna vez. Si la gente, las personas, compran 1.000 palos por mes, 1.500 palos por mes, por ahí, yo te diría, bueno, es condición necesaria, no suficiente, pero es condición necesaria para que el Banco Central compre sin que el tipo de cambio se vaya muy para arriba. Pasó en noviembre, compró 1.000 y pico, pasó en diciembre, que no hay datos oficiales, pero debe haber comprado 1.500, una cosa así. No tengo la sensación de enero, porque no lo sé, pero habría que hacerlo. Y esa es la primera condición para que esto funcionara más o menos bien. La segunda condición es que el ingreso de capitales, que más o menos funcionó en algún momento del año pasado, siga funcionando. Que vos me lo dijiste al pasar en algún momento. Hubo un montón de emisión de colocaciones de ON y qué sé yo, que hasta ahora, viste, eso nunca se sabe cuándo termina de entrar en el mercado cambiario, porque hubo un montón de emisiones y de colocaciones. Cuando fuimos a ver el mercado cambiario en noviembre, no entró nada. Y en diciembre y hay que ver qué entra, porque las empresas la van vendiendo lo que no tienen que colocar para renovar deuda o para repagar, la van vendiendo cuando tienen ganas, hay límites, hay cuestiones legales, pero no es tan fácil. Entonces, la gente tiene que comprar poco, que en Argentina poco es 1.000 millones por mes, eso ya estaría bien. Las colocaciones, el ingreso neto de capitales de las empresas tendría que ser parecido al del año pasado. El año pasado, entre pitos y flautos, idas y vueltas, más o menos van a entrar 13.000, 12.000, 13.000 millones de dólares en todo el año pasado entró de ingreso de capitales de empresas. Casi un superávit comercial. O sea, un superávit comercial entero de ingreso de capitales. Entonces eso debería seguir pasando, porque si imagínate que la gente compra 1.500 por mes, ponle que compre 15 lucas en el año la gente.
eso ya se lleva todo el superávit comercial, o eso ya se lleva, sí, eso se puede llevar tranquilamente todo el superávit comercial de este año. Entonces, para que el Banco Central compre, tiene que haber ingreso de capitales fluido para que haya oferta para que compre. O te lo digo al revés, si querés, es lo mismo. Si el gobierno, el Banco Central, sale a comprar el superávit comercial, tiene que haber suficiente ingreso de capitales para que financie la compra de dólares de la gente sin cepo.